Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra al libro de Génesis. Y como siempre, quiero decirles que aquí no hablamos de ninguna doctrina ni de preferencias religiosas. Simplemente leo las escrituras a la luz del lenguaje original hebreo bíblico y explico sus significados de acuerdo al pensamiento hebreo en las que fueron escritas originalmente e inspiradas a los hombres por el Espíritu Santo de Dios. Por favor, inscríbete en nuestro canal y comparte este mensaje si te gustó. Dame un me gusta para que este mensaje siga circulando. Nuestro texto para hoy es Génesis 2:10, que dice: un río salía de Edén para regar el jardín, y de allí se separará y será por 4 cabezas. Muchas veces no le damos mucha importancia a ciertas partes de las escrituras porque o nos parecen aburridas o no nos parece que tenga tanta importancia como para dedicarle tanto tiempo. Pero he descubierto que todo en realidad está escrito por una razón, especialmente aquí en el libro de Génesis, que es donde comenzó todo nuestro mundo que marcaría nuestro futuro. Así que daremos comienzo a nuestro análisis del siguiente verso que nos toca estudiar hoy. Como siempre, comenzaremos con la búsqueda de los significados de las palabras y comenzaremos con la palabra río. Según el diccionario Oxford, un río es una corriente natural de agua que fluye permanentemente y va a desembocar en un lago o en el mar. También se refiere a grandes cantidades de personas o cosas que se mueven, fluyen o circulan. Y estudiando un poco más acerca de los ríos, encontré que las aguas de los ríos es solo un 0.3% de las aguas de nuestro planeta. Todos los ríos comienzan en lugares altos de las montañas. Y esto hace que las aguas de los ríos sean agua pura y destilada, y aunque tienen sales, en comparación con el mar, son aguas dulces. Y a su comienzo o parte inicial se le llama cabeza o cabecera. Esas aguas en su recorrido hacia abajo rozan con las rocas que se encuentran en el camino. Y ese roce hace que las piedras se vayan disolviendo y con ellas se van disolviendo las partículas de sales que hay en ellas, y en este proceso las aguas de los ríos obtienen sus sales naturales y otros elementos que tienen esas rocas, y eso las mantiene destiladas y puras. Los ríos siempre llevan agua, aunque no haya lluvia, debido a otras fuentes que pueden ser las aguas subterráneas y la acumulación de las lluvias. Y por eso esas aguas son frías y refrescantes. Ahora, según el diccionario hebreo bíblico, río es nahar, que además de significar río, entre sus derivados debido a su raíz, hay otros significados que nos aclararán mucho más el sentido de nahar. Y estos otros significados nos llevan a relacionarla con la luz. Entre sus derivados tenemos la palabra nehará, que significa luz, y la podemos encontrar en el libro de Job 3:4, donde Job desea que el día que él nació se convirtiera en oscuridad o tinieblas, y que ojalá Dios no lo recordara, ni que la luz resplandeciera sobre el día en que él nació. Y la palabra que se usa aquí para referirse a luz es precisamente nehará, que viene del nahar o río. Otro de sus derivados es naharú, que significa iluminado, y lo podemos encontrar en Isaías 2:2, Jeremías 31:12, Miqueas 4:1, y para decirles la verdad, no encontré en ninguna versión la traducción que nos lleve a este significado. Casi todas las versiones que vi la tradujo como a fluir o regar. El único texto que encontré con la traducción de Naharú fue Salmos 34:5, donde nos dice que los que miraron a su Dios, sus rostros resplandecieron y fueron iluminados. De manera que cuando vemos el texto a la luz hebrea, podemos ver otro sentido, el sentido espiritual de la palabra río, que está íntimamente ligado con la luz, el resplandor y la iluminación. Ahora vamos a continuar con los significados de todas las otras palabras que se usan en el resto del texto, que aún no hemos tocado. Primero repasaremos la palabra Edén, que es la próxima en el texto. El Edén, ya hemos explicado la palabra Edén, pero la repasaremos por encima, ya que en la repetición está el aprendizaje. Este es un territorio y significa también placer, delicia y deleite, y comparten su raíz con la palabra Adená o Adaín, que significan aún, dándonos a entender con este adverbio que el Edén pertenece al futuro, al lugar que todos anhelamos ir algún día, ese lugar perfecto. Dice el texto que del Edén salió el río, que ya dijimos que significa luz, y esa luz resplandecía en el jardín.
Segunda palabra que aparece es río, que ya acabo de explicarla un poquito más arriba. La tercera palabra, después de río, viene la palabra regaba, que en hebreo es shakah, que significa, además de regar, dar de beber, calmar la sed. Y también uno de sus derivados es shakar, que significa embriagarse, convertirse en un borracho. No se me asusten, ya les diré lo que significa este texto, pero déjenme terminar con los siguientes significados primero. La próxima palabra es jardín, la cual también le expliqué que es gan en hebreo y significa huerto, lugar con limitaciones para protección, ya que viene de la palabra lehagen, que significa defender o proteger. Y fue en el jardín donde comenzó la separación, ya que es ahí donde el hombre pecó y tuvo que salir y ser separados de Dios. Y por último dice que el río se dividió, y esta será la última palabra del texto. Pero en el hebreo original la palabra que se usa es separará, que en hebreo es pared, que significa dispersarse o propagarse, y está conjugada en el tiempo futuro. Así que, como vemos, cuando leemos las escrituras en su original, muchas veces encontramos un mensaje completamente diferente. De manera que la palabra río es algo mucho más que un simple río. Simboliza la misma luz que Dios Elohim hizo en Génesis 1 para iluminar al hombre sobre la tierra. Mientras que el hombre estaba en el jardín, o Gan, esa luz estaba ahí irradiando, estaba ahí iluminándoles. Esto es simplemente maravilloso y hermoso, lleno de tanto amor de parte de Dios para el hombre. Así que les diré de una forma parafraseada el mensaje de nuestro texto de hoy. Fue el fluir de la luz que estaba en el Edén, en ese lugar alto, y digo lugar alto porque aprendimos que la cabeza o comienzos de los ríos vienen de lugares altos, de las montañas, y esa luz salió del Edén para extender de su fluir o corriente de esa luz dentro del jardín, el cual resplandecía por la luz que recibía, y ahí estuvo mientras que el hombre estaba dentro del jardín, iluminándoles. Pero así como el hombre tuvo que salir del jardín por causa de su pecado, como nos dice más adelante, la luz también salió del jardín. Pero una vez fuera del jardín, esa luz no se apagó, ni dejó de brillar, ni se apagará jamás. No, al contrario, se separará en 4 cabezas, como nos dicen las escrituras, para irradiar más luz en la tierra donde fue puesto el hombre después de haber pecado. Y esas nuevas 4 cabezas que nacerán, su origen no será de luz propia, será de la que había en el Edén. ¿Recuerdan que al principio les dije que no se asustaran porque el significado de regar quiere decir shakar, que significa embriagarse, convertirse en un borracho? Ok, les recordaré lo que el apóstol Pablo nos dijo en Efesios 5:18, que no nos embriaguemos con vino y nos volvamos borrachos con alcohol, que más bien nos emborrachemos o embriaguemos con la luz que sale de la palabra de Dios, que es el Espíritu mismo. Pablo era judío, él habló como judío, él no hablaba con su propia luz, él hablaba con esa misma luz que estaba dentro del jardín, que salió del Edén. Recuerden también lo que Juan nos relata en Juan 20:22, cuando nos dice que después que Jesús resucitó y se le aparece a los discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto me recuerda a la palabra pared, que significa dispersarse o propagarse, y que está conjugada en el tiempo futuro. Bueno, aquí ya es un tiempo futuro, así que después del texto de Génesis 2:10, de Jesús salió la luz que había recibido del Padre, y Él la dio ahora a los discípulos para que ellos la propagasen y a su vez esparciendo así esa misma luz en la tierra. Y es por eso que, meditando en esos 4 ríos, tuve que hablar con mi esposo porque no me venía la luz, no me venía la iluminación. Y le leí el texto y comenzamos a analizarlo para ver si él podía ver lo que yo aún no podía ver. Porque, ¿saben? Lo que Dios no le muestra a uno de sus hijos, se lo puede mostrar a otro de sus hijos, para que así no nos enorgullezcamos. Y de repente me dijo: los 4 ríos son los 4 evangelios. Y yo me puse tan feliz y dije: oh my God, sí, eso no te lo reveló carne ni sangre. Claro, esa es la respuesta. Por eso Jesús nos llamó la sal de la tierra y la luz del mundo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Me puse muy feliz
porque según lo que aprendimos de los ríos, ellos son de agua dulce, pero también tienen sal, que es la que recogen con el roce de las piedras, y eso hace esas aguas refrescantes, puras, y para mantenerse con ese agradable sabor, deben correr, deben tener corrientes, y es por eso que debemos hacer correr la luz, porque si la mantenemos para nosotros mismos, entonces tendremos mucha sal, nos convertiríamos en siervos inútiles, perderíamos la verdadera razón de formar parte de la luz. No podemos esconder o guardar esa luz, ni la sal que nos ha sido dada. ¡Wow, amigos! Esto es sencillamente maravilloso. Estoy feliz. Así que creo que lo que nuestro texto de hoy nos ha querido decir es que esos 4 ríos o corrientes que saldrían de esa luz eran los 4 evangelios, ya que si recibimos esa luz y la hacemos correr, al final nos llevará de vuelta de donde salimos originalmente, del Edén, de ese lugar maravilloso de delicia, donde se encuentra la misma luz o presencia de Dios. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría escuchar sus comentarios al respecto. Y con esto termino con nuestra meditación acerca del río que regaba el huerto. Y sin más que decirles, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no olviden de suscribirse en este canal y compartir para así cumplir con nuestra misión que nos da el privilegio de ser la sal y la luz de la tierra. Y en nuestra próxima aventura de curiosidades bíblicas hablaremos de esos 4 ríos que salieron del Edén. Gracias por estudiar con nosotros. Hasta la próxima. Shalom, shalom.